propósito. Vamos a estudiar específicamente la creación, su propósito, el género y el matrimonio. Cosas, aspectos que ha determinado el Señor para el ser humano. ¿Sí? Así que comencemos pues. La creación. Como ustedes saben, hay varias posturas de orden científico, de orden natural. Dicen que fuimos producto de una evolución, dicen que fuimos producto de una explosión, del Big Bang, etc. Y esta pregunta, en algún momento nos la hacemos todos los seres humanos. Es importante, en el marco de sembrar el fundamento firme, la sana doctrina, para el crecimiento de la fe, saber de dónde venimos. Y esto no nos lo puede responder nadie, solamente Dios a través de su palabra. Así que, analizando un poquito el tema, escudriñándolo, por supuesto, como siempre le digo, esta es una materia de teología amplia. Aquí solamente le estamos dando los conceptos, le estamos dando la noción para que ustedes se introduzcan en este conocimiento y tengan entendimiento para el fortalecimiento de su propia fe. Y que no vengan algunas personas con falsas doctrinas. Digo falsas porque sabemos que no son bíblicas, ¿sí? Y nos engañen o nos confundan, ¿ok? Entonces, el hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios, ¿sí? Notamos que Adán fue creado, pero Adán fue creado en una etapa de adultez. No fue creado un embrión, no pasó por infancia o adolescencia, fue creado inmediatamente y directamente por Dios, ¿sí? Dice en Génesis, capítulo 2, verso 7, fíjense, el hombre fue creado inmediatamente por Dios, a su imagen y semejanza, ¿sí? Libre de pecado, con naturaleza racional, con intelecto, con voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Entonces, tienen el texto, Génesis capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? De forma inmediata, el Señor con sus manos, trayendo su obra, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Es importante este fundamento. Es muy importante que tengan este fundamento. Les voy a citar dos textos bíblicos para que lo tengan allí. No lo vamos a leer ahorita en inmediato por tiempo. Génesis 2:15 al 25 relata este procedimiento. Fíjense que aún la ciencia ha tratado de buscar respuestas, y en esa búsqueda se han encontrado que el ser humano tiene aproximadamente 17 elementos que
lo tiene la tierra. Si hacen un estudio de un ser humano, se van a encontrar que hay hierro, potasio, manganesio, etc. Son aproximadamente 17 elementos. Estos mismos 17 elementos que tiene el ser humano, lo posee la tierra. ¿Ok? Entonces, aún la ciencia en su búsqueda ratifica este pasaje de 2:7 de Génesis. El Señor tomó del polvo, hizo su obra, ¿sí? Y le sopló aliento de vida. Y fue así el hombre, un ser viviente. ¿Correcto? Es importante esto, parece sencillo, parece elemental, pero aún hay personas en algunas iglesias diciendo lo contrario o tratando de introducir cosas contrarias. Por eso es muy importante, ¿no? Entonces tomen nota de esta cita y deleítense con ese texto, ¿no? Génesis 2:15 al 25 y Santiago 3:9. Fíjense, también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento viene a Jesús a citar este episodio. Si alguien lo tiene por aquí a mano, dice en Mateo 19:4. Mateo 19:4. Siga leyendo hasta, por lo menos hasta el 8. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, vamos a hablar hasta ahí. Es bueno que lo lean por lo menos hasta el 11, que relata la historia cuando Jesús responde a los discípulos sobre el tema del divorcio específicamente, pero él cita la creación, cita Génesis 2:24, él lo cita, porque en el principio creó Dios el hombre y a la mujer, ¿sí? Al hombre y a la mujer. También vemos en Romanos, cuando aún Pablo también cita, vamos a tomar nota de, este sí es bien extenso, les recomiendo lo lean en la casa, Romanos 5:12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y sigan, allí vuelve el Señor, Pablo, a través de Pablo, a citar la creación. Y dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que ha de venir. Entonces ahí vemos otra vez la cita de cómo Adán, el primer hombre creado por Dios, ¿sí? Entonces nos queda duda de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos queda duda que somos obra, literalmente, obra de las manos de Dios. Entonces, Dios ha tenido un propósito principalmente de crear al hombre. Este plan, lo que dijo Dios del hombre, la teología le llama antropología, el estudio
de lo referente a lo que está dicho en la palabra por parte de Dios acerca del hombre. ¿Ok? Entonces vamos a ver el propósito. Ya somos seres vivientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principal propósito de Dios para el ser humano? La creación del hombre tiene un propósito doxológico. ¿Qué significa esto? Que ha sido creado el hombre ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan los principales fundamentos de nuestra iglesia actual? ¿Se acuerdan de las 5 solas? ¿Se acuerdan que estudiamos las solas de la Escritura? Solo fe. ¿Qué más se acuerdan? ¿Solo qué? ¿Solo? Gracia. ¿Solo gracia? ¿La otra? Son 5. Entonces, por eso es importante que repasen. Esta guía y todo este módulo va a estar online en la página una vez que finalicemos. ¿Sí? Es importante que repasen esto, ¿no? Pero la Biblia nos establece aquí que el ser humano, Dios lo creó para glorificar su nombre, para su gloria. ¿Ok? Para su gloria. Fue creado para que Él mismo glorificara a Dios. ¿Ok? Y disfrutara de la comunión con Él. Que viviera su vida en la voluntad de Dios. Y de esta manera cumpliera el propósito de Dios para Él en el mundo. Entonces fíjense la ecuación. Dios nos creó. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Para tener una comunión. Dios nos hizo con el principal propósito de tener una relación con su creación. En este caso con el ser humano. Estamos hablando de la antropología, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, fíjense cómo ratifica esta doctrina en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, lo he creado, los formé y los hice. ¿Sí? Entonces, más claro, imposible. Isaías 43. Le decía al principio que me encanta el salmo que dice: todo lo que respira, alabe a Jacob, alabe a Dios. Todo lo que respira, ¿sí? Todo. Pero ahorita estamos dando enfoque en el ser humano, ¿sí? En la creación, digo yo, perfecta y preferida de Dios. Y finalmente vemos en Apocalipsis, en el capítulo 4:11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros estar en esta vida? Fíjense, es un tema que tiene que ver directamente con el mensaje del Evangelio, con el anuncio de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente afuera no tiene comunión con Dios. Digo afuera de Cristo, ¿sí? No tiene comunión con Dios. Pero Dios creó el ser humano para tener una relación, una comunión con el hombre, con el ser humano, con la mujer. ¿Sí?
Ese es el principal propósito. Si usted se hace una pregunta, como se la han hecho muchos estudiosos, filósofos, dice, ¿para qué estoy yo en esta vida? Si hago lo bueno o si hago lo malo, igual muero, ¿sí? Sin darse cuenta que Dios nos está dando esta vida para tomar la decisión de caminar con Dios. Así como caminó Enoc. Fueron los años de Enoc, 365 años, y caminó Enoc con Dios y se fue con Dios. Esa es la esencia, ese es el propósito. Dios quiere que caminemos en su voluntad, que tengamos una relación con Él, ¿sí? Íntima, personal, ¿ok? Entonces, ¿queda claro el propósito de la creación de Dios? ¿Sabe por qué usted está aquí? ¿Sabe por qué quizás no ha muerto? Porque los días de nuestro día están en las manos del Señor, del Creador, del que nos hizo. Y nos hizo con un día para nacer y otro para morir. Pero nos hizo con un propósito de que nosotros nos uniéramos a su espíritu, de la reconciliación, el propósito inicial desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ven? Y por supuesto viene a dar cumplimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Luego seguimos con su género. Es importante este tema, el género. Dios creó el género y la sexualidad humana. El género no es confuso, no es flexible o determinado por preferencia humana, y mucho menos resultante de un proceso accidental de evolución, que es el fondo o son los fundamentos de la distorsión que vemos hoy día. Hablamos del Big Bang, ¿verdad? De la teoría de Darwin. Si venimos de Chita, caramba. Pero ya vimos que Dios nos creó de forma inmediata y directa. Del polvo hizo la obra y fuimos un ser viviente. Pero lamentablemente hay personas en este punto. También hay personas diciendo que hay más género que lo que dice aún la biología. Pero nosotros vamos a ratificar esto a través de la palabra de Dios. Vamos a confirmar que el Señor creó solamente dos géneros. ¿Sí? Dice en Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Este diseño es inviolable. No se puede cambiar. Hay aquel. Entonces el género debe ser usado con el propósito para la gloria de Dios. Desviarse de esto es rebelión contra Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vi en las redes con preocupación y vergüenza para esa iglesia en Brasil, una iglesia pastoreada por unos gays, y se jactan diciendo: yo soy gay y adoro al Señor, yo soy gay y voy al cielo. No, está equivocado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Fíjense que en Romanos capítulo 1 verso 24 al 27. Romanos 1 del 24 al 27, son 3 versos. Voy a leerlo rápidamente. Por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. ¿Qué le pasa a la persona extraviada? Conceptualmente, una persona que se extravía, ¿a dónde irá? Pero estas personas religiosas, distorsionadas totalmente, esto está pasando actualmente, esto está en pleno desarrollo. Aquí en Venezuela, gracias al Señor, no he visto una iglesia, se ha visto foco de homosexualismo, de lesbianismo, sí se ha visto foco en la iglesia de ese orden, pero no en el liderazgo. Pero estos bárbaros dicen pastorear, siendo gay, afirmando que Dios, como Dios es amor, ellos van a entrar en el reino de los cielos. Pero también podemos ver, Dios es bueno en todo tiempo, mi hermano, y Dios no quiere mal para el ser humano. Sin embargo, mire, fíjense lo que dice Corintios 6, versos 9 al 11. Para responder esa distorsión de que puede o no puede entrar en el reino de Dios alguien que va en contra de su género. ¿Sí? Les recuerdo que estamos hablando del género en la doctrina de la antropología, de lo que dice Dios del ser humano, del hombre. 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y estos eran algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que cabe destacar que aquí no estamos señalando a estas personas que tienen esta condición. Como personas merecen su respeto, merecen respeto, sabiendo que están en contra del diseño de Dios. ¿Ok? Así que muchos quizás estaban en esta condición, pero llegaron a los pies de Cristo y fueron, dice la Biblia aquí en Corintios, fueron lavados, justificados, santificados, ¿verdad? Fueron. Entonces, en el reino de los cielos sí va a haber ex homosexuales, ex ladrones, ex homicidas, ex lesbianas, sí, pero homosexuales ahí no va a haber, lo dice la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces es importante, por supuesto, seguir predicando el evangelio a toda criatura con respeto,
considerando que Dios puede transformar. Ya vimos los atributos la semana pasada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede transformar los corazones. Amén. Nos dota, nos unge, nos capacita. ¿Se acuerdan? Amén. Entonces, sí, Dios lo puede transformar, pero es claro que quien sea que vaya en contra del diseño de Dios para el ser humano en este aspecto que corresponde al género, va en contra, se opone contra Dios, está en rebelión contra Dios y probablemente, dice aquí la Biblia, que recibirá la retribución de su extravío. ¿Ok? Y el último aspecto que vamos a tocar hoy es el matrimonio, que tiene que ver con el diseño de Dios para el ser humano. El matrimonio es una institución sagrada, creada por Dios entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Que se une invocando la bendición de Dios con los propósitos, con el propósito o los propósitos en general de acompañarse. Entonces, el matrimonio tiene como propósito acompañarse con la bendición de Dios. Y este fundamento nace en Génesis capítulo 2, verso 24. Dice: por tanto, dejará el hombre a su papá, a su mamá, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allí acentuó el orden del diseño de Dios. Un texto que es dirigido al varón. ¿Por qué? ¿Ya saben por qué? Porque fue Adán el primer hombre creado y luego Eva. Entonces Dios le dice a su primogénito, en este caso Adán, porque ya ustedes saben cuál es el segundo Adán, ¿sí? Jesucristo de Nazaret. Pero le dice al primer Adán: dejarás papá, mamá, y te unirás a tu mujer, y será una sola carne. Yo me uní a Marifel y formamos a Daviana. Es igualita de fea que yo, o que su mamá. Pero se cumple la manifestación de que somos una sola carne. La manifestación. Daviana tiene rasgo de mamá y tiene rasgo de papá, biológicamente. ¿Correcto? Se cumple. Y el acto de acompañamiento, ¿verdad?, es la sexualidad, el sexo. Se unirán y serán. ¿En qué momento somos una sola carne? ¿En qué momento el matrimonio, el hombre y la mujer es una sola carne? ¿En qué momento? En el momento de la sexualidad. Por eso dice que Dios creó la sexualidad. ¿Ok? Primeramente para reproducción, para fructificar, y luego para disfrutar. ¿Sí? Sigamos. Pero hay quienes van de forma ligera hacia el divorcio. Dios está estableciendo un orden, una unión, que hay un sinfín de aspectos que tocar con ese tema. Sin embargo,
debemos considerar que es una institución sagrada, que es un diseño de Dios y que está fundamentado en el amor, no en el que siente usted en el estómago mariposita cuando ve a la otra persona. No. El amor está fundamentado en que le regalemos lo más valioso que tiene un ser humano a otra persona. Y que, gracias hermana Bella. ¿Y qué es lo más valioso que tiene usted aparte de su vida? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo más valioso que tiene usted después de la vida? David, ¿qué es lo más valioso que tienes tú? Mario, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso que tienes tú, varón? No. ¿Qué es lo más valioso que tienes tú? No. El tiempo. Si se le acaba el tiempo, se le acaba la vida. ¿Sí? Pero vemos un texto bien hermoso que dice: no hay mayor amor que tiene este, que entrega su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo no me conoció a mí, ni a usted, pero Él murió en la cruz por usted y por mí. Ahora, ¿quién osará de morir por alguien sin conocerlo? Imagínate. Entonces, el amor es una decisión, ¿sí? Es una decisión, aún en tiempos difíciles. Fíjense. Vamos a leer rapidito, se nos va el tiempo ya. No es bueno que el hombre esté solo. Dice en Génesis 18, léalo cuando pueda. No es bueno que el hombre esté solo, pues le haré una ayuda idónea. ¿Se están dando cuenta del fundamento? Entonces, si una persona no tiene el don de continencia, de vivir para Cristo de forma individual, dice Pablo y recomienda, pues cásese. Porque es mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y si uno tiene frío, el otro lo coge. Y cordón de tres dobleces difícilmente se rompe, ¿verdad? El esposo, la esposa y Jesucristo en medio, como centro de matrimonio, ¿correcto? Seguimos. Vamos a leer rapidito Génesis capítulo 1, verso 28. Dios trajo la mujer al hombre, entonces bendijo esta unión. ¿Ok? Dice la Biblia. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificado y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgar, y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que no es bueno que el hombre esté solo. Vea este fundamento. Trajo Dios la mujer al hombre. ¿Sí? Ahora, si en unión disfruten de la sexualidad. De la sexualidad. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 5, versos 18 y 19. Leo rápidamente. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Ven? Seguimos con el propósito de Dios, con el propósito de eternidad para el matrimonio, con el propósito de eternidad de establecer una relación del Creador con su creación.
o sea, el hombre, la mujer. ¿Se dan cuenta que es la misma? También en el Proverbio 31:12 dice que la mujer le da bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. ¿Qué estamos hablando del tiempo? Entonces una mujer se determina en regalarle su vida al hombre, y el hombre le promete a Dios regalarle su vida a su esposa. Está fuerte, ¿no? Pero esa es la esencia del matrimonio, ese es el diseño original de Dios. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice aquí Pablo en 1 Corintios 7 del 3 al 5, fíjense. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, para ocupados sosegadamente de la oración y volver juntados en uno, para que no os tiente Satanás. Entonces vean cómo el diseño de Dios viene ratificando a lo largo del texto la unión eterna. ¿Ok? La unión eterna. Dios tiene como propósito, a través del matrimonio, proyectar la eternidad, la unión eterna, así como Cristo con la iglesia. ¿Quiénes aquí son iglesia? Entonces, no lo voy a leer, pero voy a citarles Efesios capítulo 5, 22, 31. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Les recomiendo que lo lean hasta el 31 para fortalecer esto, porque en el formato del matrimonio está proyectada la obra de Dios. Es la simbología de la unión eterna de Cristo con la iglesia. Por eso, una vez que nosotros creemos a Cristo, es para siempre. No podemos entender como alguien dice que está alejado, está apartado de Dios, considerando y entendiendo que quizás llegue alguien a la iglesia, pero no a Cristo. Y entonces entre y probablemente salga. Pero ¿será que se casó con Cristo? ¿Será que le entregó su vida por completo a Cristo? Entonces, en la institución sagrada del matrimonio está proyectada la relación de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Correcto? Entonces, con esto concluimos los cuatro aspectos de la antropología, de la doctrina que estudia lo que Dios ha dicho del ser humano, del hombre. Vimos la creación, su propósito, el género y el matrimonio. ¿Ok? Entonces, la semana que viene estaremos estudiando. ¿Qué nos toca la semana que viene? ¿Sabe qué nos toca la semana que viene? Amartología. Todo lo referente con el pecado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la sexualidad creada por Dios no es flexible. No está determinada por la autopercepción de las personas. No. Es un diseño de Dios, ¿ok? De orden irrefutable. Por eso estamos
aquí estudiando esta doctrina, ¿ok? Del género en la antropología bíblica, ¿sí? Seguimos. Como les cité anteriormente, si tomaron nota, dice en Mateo 19, 4 en adelante, es muy extenso, hasta el 11 aproximadamente. Jesús cita que en el principio Dios nos hizo, ¿ok? Entonces, el hombre y la mujer fueron creados de forma diferente. ¿Sí? Ya lo vimos, de forma diferente. Y Dios le asignó roles con ramificaciones familiares, sociales y eclesiásticas. El género de una persona no se define, no está definido, ¿verdad?, por un momento. No. Esta asignación es por Dios de orden permanente. Usted va a ser hombre, usted va a ser mujer para siempre. No crea que porque trate usted de amputarse los miembros va a transformarse de hombre a mujer o viceversa. No, no es así. El hombre, el ser humano no tiene ese poder. Así que este género se revela en el nacimiento. Y Dios espera que vivamos de acuerdo a ese género concedido por Él desde el nacimiento. Concedido por Dios. Por eso entramos en esos temas de lo importante de que cada ser humano y cada género tiene un rol y Dios tiene un propósito específico para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a Dios, no vamos a ver nunca a un hombre con 9 meses de embarazo. ¿Verdad que no lo vamos a ver? Aunque se disfraza. ¿Creó a quién primero? A Adán, el hombre. Y luego sigue y dice: varón y hembra los creó. ¿Sí? Y ahí vamos a ver en la cita que les recomendé cómo Dios pone en sueño a Adán, saca una costilla, forma a la mujer y la trae a Adán, y Adán le da el nombre. Adán fue el hombre que le dio nombre a todo ser viviente, desde Eva hasta los animales. Fue Adán quien le colocó, le asignó los nombres. ¿Sí? Es importante eso, les recomiendo esa historia. Es excelente. Entonces, varón y hembra los creó. No hay un texto en la Biblia